Vamos a empezar en este día, hermanos, con una oración a nuestro Dios. Vamos a ponernos en nuestros pies. Señor, te damos la honra, Dios, la alabanza. Gracias por tu misericordia. Gracias por estar, Señor, en un día más aquí delante de tu presencia. Poder glorificarte por medio de estas conferencias, de estos temas que son de tu palabra, Jesús. En esta pequeña tarde, Dios, te damos la honra, Dios, y que tú bendigas este tiempo. Que cada uno de los expositores, Señor, puedan glorificarte con cada palabra que ellos den, Señor. También danos sabiduría y entendimiento a nosotros. Abre nuestro pensamiento, Jesús, y que podamos, Señor, adquirir todo lo posible, Señor, de tu palabra, Jesús, y que podamos ponerlo por obra, Jesús. Bendice este tiempo y que tu nombre sea exaltado en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, así mismo vamos a empezar con la primera sesión de este día, con nuestro hermano Leo Baena. Le pido por favor que si puede pasar. Nuestro hermano Leo Baena nos estará exponiendo en esta tarde, ¿es bíblico el calvinismo? Tome nota, hermanos, y apunte ahí lo que puedan. Bueno, Dios les bendiga. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en este mediodía. Qué bueno que estamos aquí. Amén. Vamos a continuar. Los que estuvieron ayer, bueno, tenemos ya una parte avanzada de esta conferencia y vamos a continuar ahora en este día una vez más, ¿verdad? Con esta conferencia, hermanos. Esperamos que sea de bendición a su vida, a su persona y a donde quiera que lleve la palabra de Dios, hermano. Bueno, en esta mañana, en este mediodía, vamos a comenzar con esta temática, ¿verdad? Que de esta segunda conferencia, o de este segundo día, y voy a empezar hablando acerca, en un sentido de pregunta. ¿Es bíblico el calvinismo? ¿Es bíblico el calvinismo? Esa es la pregunta que comenzamos, hermano. Y debe ser una cosa que... en esos aspectos hay cosas muy importantes que tenemos que entender, que asimilar, porque lo que usted aprende, lo que usted conoce de la palabra de Dios, también es importante que lo retransmita a otras personas, que se lo enseñe a otras personas si es posible. Y para eso es importante entender, ¿verdad?, que nosotros estamos asentados en doctrinas totalmente bíblicas, hermano. Cuando la gente nos oye hablar, y decían en las conferencias pasadas, la gente nos oye hablar acerca de que somos calvinistas, tenemos la doctrina de la gracia, somos reformados. Entonces la gente empieza a hacer una serie de acusaciones. Ustedes siguen a los hombres, ustedes son seguidores de filosofías humanas, siguen ideas de hombres, siguen cosas humanas. Entonces la gente a veces no entiende por dos cosas. Una, porque el que explica, no explica a través de la palabra de Dios si el calvinismo es bíblico, en primer lugar. Y en segundo lugar, muchas veces la gente no presta la atención debida para aprender acerca de estas cuestiones. Entonces, quiero comenzar diciéndoles, hermanos, que si nosotros, o mejor dicho, si el calvinismo no se puede comprobar, específicamente las doctrinas de la gracia, si no se pueden comprobar que son realmente algo que está plasmado en la palabra de Dios, el calvinismo se viene abajo, hermanos. Porque recuérdense que la roca es Cristo. A ver, hermanos. Entonces, es importante que entendamos eso. O sea, si a mí me van a decir, tú eres calvinista, yo soy calvinista. ¿Por qué? ¿Porque sigues a los hombres o porque sigues algo que Calvino creyó y miró y observó en la Escritura, en la palabra de Dios? Como ayer les explicaba, nosotros no venimos detrás de Calvino, venimos a la par de Calvino. Entonces, es importante que entendamos esto. Bueno, quiero abrir la Biblia, si es que la trae, en 1 Corintios 3, 10, 15. Fíjense, yo creo que el apóstol Pablo, lógicamente por revelación de Dios, de su Espíritu, y Dios mismo sabía que después de él, hermanos, se iban a levantar teólogos, eruditos, maestros. Algunos iban a servir realmente a Dios, otros no.
¿verdad? Entonces Pablo, por revelación de Dios, escribe esto. 1 Corintios 3, 10, 15 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pongan atención a lo que dice: otro edifica encima. Pero cada uno, ¿qué dice? Mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, incluyendo, hermano, a Martín Lutero, incluyendo a Agustín de Hipona, incluyendo a Clemente de Alejandría, incluyendo a Ulrico Zwinglio, a Calvino, cualquiera. Dijo Pablo: cualquiera que edifique, cualquiera, dice, será aprobada por el fuego. Estamos en el verso A. ¿Dónde estamos? Perdón. En el 14 dice: si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiero hacerle una pregunta, hermano. ¿Usted cree que Dios sabía en el futuro de la existencia de Calvino? Hermanos, ¿creen que Dios? Claro que sí. Claro que sí, Dios sabía de la existencia de Calvino. Entonces, por lo tanto, hermano, deja Dios plasmada esta escritura, esta palabra. Deja plasmada esta palabra, que nos enseña que podemos edificar encima del fundamento de Dios, encima del fundamento de los apóstoles, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Ayer explicaba, y parte de lo que quiero decir, que el TULIP es el acróstico en inglés que se refiere a las doctrinas de la gracia. Fue escrita, que de hecho no fue escrita por Calvino, fue el resumen que el Sínodo de Dort escribió en respuesta a las enseñanzas de Arminio. Y todo eso tenía que ser comprobado por parte de estos hombres, y nosotros también tenemos esa obligación de comprobar que el calvinismo es bíblico, hermanos. La depravación total, se lo digo en español, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos tiene que ser bíblico, porque si no es inválido. ¿Por qué hacemos inválido las doctrinas de los mormones? Porque no son bíblicas. Porque no hay un fundamento bíblico. ¿Por qué hacemos inválido las doctrinas sabelianas, las doctrinas del modalismo? Porque son antibíblicas. ¿Por qué anulamos, hermano, la religión católica? Porque es antibíblica. Debemos decir una cosa: si el calvinismo es investigado y se logra comprobar que es antibíblico, entonces nosotros estamos creyendo una mentira. Pero esa es la importancia de esto, que nosotros tenemos y podemos comprobar que el calvinismo es bíblico. ¿Sí? Y permanece, y ha permanecido, y seguirá permaneciendo. Entonces, vamos a ver. Primero, la depravación total. La depravación total, que también se le conoce como la inhabilidad total. Esto se refiere, hermano, a que el hombre, ese es el primer punto, la depravación total. Quiero hablar rápido acerca de esto. La depravación total o la inhabilidad total del hombre. Esto se refiere básicamente a que el hombre, hermano, cuando Adán cayó, con él cayó la humanidad. Con él cayó en una muerte espiritual. El ser humano básicamente nace muerto espiritualmente. Ayer le explicaba a un hermano, hay dos esferas dentro de la vida natural y la vida espiritual. El hombre nace con vida natural, en la cual hay ideas y conceptos morales, éticos, familiares, ¿verdad? Sociales. Todo eso está dentro de la integración y de la economía moral del ser humano. Pero cuando hablamos de aspectos espirituales, el hombre no tiene vida. Esa es la depravación total. Y básicamente, hermano, esa depravación total nos lleva a entender que esa persona está inclinado hacia el mal. Solamente hace lo malo. Nace pecando, vive pecando y muere pecando. Somos una fábrica de pecar, hermano. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Efesios 2:1-3 dice:
Si quieren ir apuntando los textos, dice Efesios 2, 1, 3, dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, Pablo se incluía, vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Fíjese, la inhabilidad total no solamente es muerte espiritual, sino son deseos solamente de la vida carnal, natural, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos depravados, pensamientos inclinados hacia el mal. Y éramos por naturaleza, fíjese la expresión, cómo abarca toda esa naturaleza humana. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso nos enseña que el hombre nace en una depravación absoluta, una depravación la cual le evita y está imposibilitado para ver, hermano, la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Incluso el sacrificio de Jesús en la cruz no lo entiende, no lo puede comprender. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiso decir Pablo? Pablo quiso decir que el hombre necesita nacer de nuevo para no solamente entrar al reino de Dios, sino que el hombre necesita nacer de nuevo para poder comprender la verdad divina, la verdad de Dios. Esa es la depravación total. Cada criatura que nace, nace muerto espiritualmente. Ahora usted dirá, pero el ser humano, cuando va creciendo, escoge cierta religión. Sí, el ser humano en su vida muerta, en su vida espiritual muerta, tiene incluso la capacidad de escoger cualquier religión que se le antoje, cualquier religión que quiera. Pero eso no es vida. Pregunto, ¿meterse en una iglesia es estar vivo espiritualmente? No, es como que te avientas al mar y te conviertas en pescado. ¿Es eso posible? No porque te metas en una iglesia quiere decir que te vas a convertir en cristiano. No quiere decir que naces de nuevo nada porque te metes en una iglesia. Te puedes meter a cualquier iglesia. Estamos hablando del nuevo nacimiento. Es algo que solamente se realiza por la obra redentora de Cristo Jesús. Podemos ver muchos pasajes más. Pero entendemos que, en primer término, Calvino y todos sus ¿cómo pudiéramos decir? Sus seguidores, después de su muerte, entendieron que el hombre había nacido y nació muerte. Esa muerte le vino cuando Adán y Eva cayeron en pecado, hermano. En cierta manera, como dicen algunos teólogos, no es que no sepan de la existencia de Dios, o que no sepan del amor de Dios, pero eso no hace y no provee un efecto o un afecto, natural, ni el deseo de ir a Él. Entonces el ser humano muerto no tiene ni el deseo ni la fuerza, porque recuerden lo que leímos, sigue los pensamientos de la carne y está bajo la naturaleza de la carne. Entonces su naturaleza es ir en contra de la voluntad de Dios. Dice, ¿verdad? Y vemos en ese pasaje y nos enseña, hermano, que estábamos alejados de Dios, sin esperanza. Esa es la muerte espiritual. En segundo lugar, la elección incondicional. Fíjese lo que dice la declaración de la Confesión de Westminster. Dice, por el decreto de Dios y para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna, y otros son preordenados a muerte eterna. ¿Qué dijo la Confesión de Westminster? En cierta manera, en cierta forma, hermanos, ellos también entendían que el ser humano simple y sencillamente, ahora la palabra preordenado, como en cierto aspecto se entiende, y como algunos otros lo han entendido, es el abandono del humano. El abandono del humano hacia su propia naturaleza. Yo en lo personal y estudiando lógicamente entendemos que la palabra más adecuada es abandono a la naturaleza humana. Esa es la mejor definición de cómo no es que Dios creó seres humanos para la condenación, sino que simple y sencillamente los deja a la naturaleza en la cual nacieron y en la cual van a morir. La pregunta más bíblica, hermano, es: ¿realmente Dios eligió a todos?
Dios realmente eligió a todos los seres humanos para la vida eterna, es lo que nosotros no creemos, hermanos. Es lo que nosotros no afirmamos. Nosotros no creemos que Dios ha escogido a toda la humanidad para la gloria eterna. Por eso este segundo punto se le llama elección incondicional. Fíjese, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes del mundo. Ahora, cuando toma la expresión nos escogió, Pablo estaba haciendo referencia a un grupo, a un número de seres humanos. Nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice Efesios 1:4-6. Dice según en Tesalonicenses 2:13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, fíjese, desde el principio, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces vemos que Pablo no solamente la idea de la elección incondicional, no solamente se la enseñó a una iglesia, hermano, no solamente a la iglesia de Éfeso, también le mandó la misma doctrina, el mismo concepto teológico a la iglesia de Tesalónica. Entre estas dos iglesias había, hermano, más de casi 400 millas de separado. Entonces no era una idea que se le salió de la cabeza a Pablo y se lo dijo a los efesios y les dijo, ¿saben qué? Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No. Era una enseñanza intrínseca dentro de la teología de Pablo. Pablo creía y afirmó claramente que el Señor hizo una elección incondicional. Eso es muy sencillo de entenderlo. Hermanas, cuando ustedes van al mercado y van a comprar jitomates, abren su bolsa y echan todos los jitomates que sean. Pregunto, ¿no escoge? Hace una elección. Bueno, Dios eligió. No en base a algo bueno. No en base porque seamos mejores. Dice la Biblia que de lo vil de este mundo escogió Dios. ¿Sí? De lo menospreciado de este mundo escogió Dios. Entonces Dios no nos escogió porque éramos mejores o porque había en nosotros algo bueno. No, nos escogió de su puro beneplácito, de su gracia. De la pura gracia de su voluntad. Esa es la bondad de Dios. Entonces la elección es algo que muchas veces la gente no entiende y no comprende, hermanos, y no lo acepta. Muchas veces no lo aceptan. No, yo no creo que Dios escogió a cierto grupo. Dios escogió a todo mundo, pero el hombre tiene que venir a Dios. Es que no puede. No solamente no puede, no quiere. El humano no quiere venir a Dios. Está imposibilitado. ¿Acaso ya leímos que Dios nos escogió cuando estábamos ¿cómo? ¿Muertos? En delitos y pecados. Podemos nosotros ir, hermano, déjenme decir una cosa, usted lleva hamburguesas al panteón, ¿van a comer? No van a comer. Un ciego, aunque usted le ponga un faro enorme frente a su cara, no va a ver la luz. El muerto necesita primero recibir vida para entonces empezar a tener fe. La elección de nuestro Señor, lo que Calvino acuñó y afirmó es básicamente lo que Pablo creía, entendía y nos dejó escrito en su palabra, que el hombre, el ser humano fue escogido por Dios y no, fíjese, como dice la Escritura, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí captó eso, hermanos? No quiere decir que te escogió ahorita. No quiere decir que te escogió porque, te hiciste bueno, mira qué bonito, miren qué bonito se ve, me voy a escoger a ustedes. No, esa fue una elección ya hecha antes de que el sol, las estrellas, el mundo, la tierra existiesen. Antes allá, Él nos escogió. Ahora hay otros que dicen, Dios nos escogió porque Él sabía que íbamos a creer en Él. Mentira, eso también es un error. ¿Por qué? Porque si Dios hubiera sido en base a que nosotros íbamos a escogerlo, entonces aplicamos la misma ley. Nosotros jamás hubiéramos escogido a Dios. Por naturaleza escogemos el mal. Por naturaleza escogemos el pecado. Por naturaleza escogemos rechazar a Dios. Por naturaleza escogemos, hermanos, alejarnos y escondernos de Dios. ¿Me explico, iglesia? Esa es la naturaleza del humano.
Entonces, si Dios se sentara y dice, voy a ver hacia la eternidad, a ver cuántos me van a escoger, cuántos van a elegir por mí, cuántos van a abrir su corazón para aceptarme a mí como su Señor y Salvador, Dios pudiera estar viendo hacia la eternidad millones y millones y millones y millones de años y Él jamás encontraría uno bueno. No encontraría a uno que dijera, Señor, aquí yo estoy, yo te acepto como mi Señor y Salvador. A ninguno. Porque el muerto necesita primero recibir vida. Dijo Lutero en una ocasión, dice, que Dios de su voluntad haya endurecido y condenado a algunos y les haya permitido continuar en sus caminos perversos. Es algo que ofende profundamente nuestra naturaleza racional, pero son abundantes las pruebas de que tal es verdaderamente el caso. Es decir, la única razón por la que algunos son salvados y otros perecen procede de la determinación divina de salvar a unos y dejar a otros perecer, conforme a las palabras de San Pablo, que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Qué tremendo, hermanos. Eso lo dijo Calvino. Ahora lo que dijo Lutero, dijo, esto no significa que Dios encuentra a los hombres buenos, prudentes y obedientes y los convierte en malos, necios y obstinados, sino que los encuentra en una condición depravada y caída, y que los no regenerados, en vez de tornarse hacia el bien, obedeciendo los mandamientos e influencias divinas, reaccionan contra dichos mandamientos e influencias y se tornan peores aún. Ahí les hice una observación, se les vuelvo a reiterar, hermano. ¿Usted ha visto alguna vez un muerto que el pelo le mejore? ¿Ha visto un muerto que los ojos se le pongan más azules? ¿Cuántos entienden la naturaleza del muerto? ¿A qué tiende el muerto? A gusanarse peor, ¿no? A echarse a perder más. Entonces el ser humano, cuando nace, no nace para mejorar, nace para empeorar. Tiene que ser Dios quien da vida para que su destino y su camino sea realmente prometedor en Cristo Jesús. Entonces vemos, hermano, que la doctrina de la elección es bíblica, porque los apóstoles lo enseñaron, Pablo le enseñó. Vamos a un punto que a muchos les da como una torcedura en el intestino cuando hablamos acerca de la expiación limitada. La expiación limitada es el aspecto, la enseñanza de decir, y la pregunta es, ¿Cristo murió por todos y cada uno de los humanos? ¿Cristo en la cruz dio su vida por todos? Eso se llama la expiación limitada. Y es ahí donde mucha gente dice, no puede ser que nada más Cristo haya muerto por... Hace un momento platicaba con un hermano y es parte de la cuestión que yo también quiero exponerles a ustedes, hermanos. El simplemente hecho de oírlo nos causa cierta repelencia, ¿no? Espérese, pastor, ¿cómo que Cristo no murió por todos? Claro que Cristo murió por todos. Pero en cierta manera, hermanos, si Cristo murió por todos, ¿por qué no todos son salvos? ¿Por qué no todos van a la gloria? Y ahora, vuelvo a decir, es ahí donde entra la ideología arminiana y dice, bueno, no van todos porque no todos aceptan a Cristo, porque no todos le abren su corazón, porque no todos quieren poner su fe en Cristo para salvación. Se lo vuelvo a reiterar, es que humanamente, espiritualmente, el hombre no puede tener esa acción. No puede tener esa acción, no toma esa opción como algo realmente válido para su persona, hermanos. Es difícil a veces analizar y entender y creer y mirar, hermanos, si realmente Cristo murió por todos.
Para el calvinista la expiación es como un puente. Ayer básicamente explicaba el hermano esto, ¿verdad? El calvinista, hermano, dibuja un puente estrecho, o sea, un puente, ¿cómo se le llama? Angosto, ¿verdad? Pero que realmente cruza hasta el otro lado. Más en cambio el arminiano, hermano, pinta un puente ancho, pero que nada más llega a la mitad del río. Que de hecho, basándonos y entendiendo palabras de Cristo, Jesús dijo que el camino que lleva a la gloria eterna es ¿qué? Angosto. Pregunto, iglesia, ¿no dijo eso el Señor? Angosto. Y pocos son los que lo hallan. Entonces, el camino angosto, la idea angosta, la expiación limitada, no es una idea calvinista, es una idea bíblica, es una idea de Cristo, es una idea del Señor. Vuelvo a decir, ¿qué es el error? ¿Cuál es lo malo que Calvino dijo? Cristo hizo el camino angosto. Todo aquel que Dios ha elegido a la vida eterna caminará por ese camino angosto. Entonces, es importante que entendamos, amados hermanos, es importante que entendamos que el camino que lleva a la vida eterna es angosto porque la elección no ha sido para toda la humanidad. Quiero ver rápidamente unos pasajes para comprobar si es bíblico el calvinismo. Hechos capítulo 20, verso 28. Hechos 20, 28. Dice, por tanto, fíjese, ponga atención a lo que la Escritura dice. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño en el que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Se lo vuelvo a leer la última frase. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pregunto, ¿qué ganó Cristo con su propia sangre? ¿Al mundo o a la iglesia? Hermanos, la iglesia. Trato de hacerlo un poquito interactivo para que no se me duerman, verán, no sea un poquito monótono esto. Efesios, capítulo 5, verso 25. Dice, Pablo está dando una analogía del matrimonio y de la vida matrimonial. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres. ¿Sí les dije? Efesios 5, 25. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ponga atención. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por ella. Por la iglesia. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estos dos pasajes simple y sencillamente nos enseñan, hermano, que Cristo dio su vida, dio su sangre, redimió, compró a una iglesia, a la iglesia. Dice la Biblia, hermano, que Dios derribó la pared intermedia entre el pueblo judío y los gentiles para formar su pueblo, su iglesia. Cristo vino a comprar, a redimir una iglesia, la cual somos parte nosotros. Y aquí hay varios aspectos. Pregunto, hermanos, ¿todo el mundo en la tierra y a través de la historia ha pertenecido a la iglesia verdadera de Cristo? No. Muchos han muerto en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Muchos han muerto en sus delitos y pecados porque no fueron escogidos para la vida eterna. Es una cosa, nosotros, mientras los seres humanos estén vivos, no podemos decir quién es elegido y quién no. No porque estés aquí quiere decir que seas elegido. Y no porque una persona esté en el catolicismo no quiere decir que no sea elegido. No quiere decir que un mormón, un testigo de Jehová, no quiere decir que no sea elegido. Los que están congregados con el pastor MacArthur no quiere decir que son elegidos. Póngame mucha atención a lo que le estoy diciendo. Mientras el ser humano esté vivo, no podemos determinar quién está elegido.
solamente cuando mueres en Cristo Jesús. Mueres en Cristo Jesús por elección. Mueres sin Cristo porque no fuiste elegido. ¿Usted cree que no ha habido gente que renuncia o se aleja o se va de las iglesias donde se predica la sana doctrina de la doctrina reformada? Claro que sí. Personas que estando en los lugares donde se les expone la luz con una claridad y con una nitidez, hermano, aún así se alejan de ahí, se van de allí. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero usted no le puede decir a una persona, a ti Dios no te eligió. ¿Por qué? Porque no estás conmigo. De verdad. Eso es algo muy serio, iglesia. Eso es algo muy serio. La persona no podemos decir, cuando ya se murió, lo estamos ahí velando en el cajón y murió en sus pecados, hermano, podemos decir a ciencia cierta que no fue elegido por Dios. Pero cuando una persona muere en Cristo es porque ha muerto por elección, ha muerto dentro de la elección de Dios. Hay otro ejemplo que a mí en lo particular siempre lo he usado respecto a esto. Porque hay gente que, vuelvo a decir, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que Cristo murió por todo el mundo y todo el mundo va a la vida eterna. Es una cosa, en cierta manera eso es universalismo. El universalismo es una herejía, es una doctrina que tiene que estar descartada. Pero es una cosa, para aquellos que todavía tienen esa duda de que si Cristo murió por todos, pero que todos necesitan aceptarle para ir a la vida eterna. Mire, muy sencillo. ¿Alguna vez usted ha hecho una orden por internet? ¿Ha hecho una compra por internet? ¿Ha comprado algo por internet? En donde nosotros vivimos es muy común que usted entra a páginas como Amazon, como eBay, esas páginas donde le venden de todo y usted compra lo que usted quiere. Ponga atención al ejemplo que le voy a dar. Y entonces usted se mete a esta página y compra, no sé, 20 jarrones que le cuestan $1,000 cada uno. Son $20,000. Usted los paga con su tarjeta y usted está esperando la orden en su casa que le lleguen 20 jarrones de $1,000 cada uno y porque usted pagó $20,000 por ellos. Pero déjame hacer una pregunta. Si usted pagó por 20, pero nada más llegan 10, ¿qué hace usted? Reclama. ¿Sí me entendió? Si Cristo pagó por todos, pero no todos llegan al cielo, ¿qué acaso el Dios del cielo no reclamaría? Claro que sí. Pero ¿sabe por qué Dios no reclama? Porque Él no pagó por todos. Y como no pagó por todos, indefectiblemente no todos están destinados a la vida eterna, hermanos. Cristo en la cruz no pagó por todos, pagó por su iglesia, pagó por su pueblo, a la cual Él redimió, a la cual Él santificó, a la cual Él lavó en su sangre, a la cual Él compró y Él le dio una vida y una imagen diferente y distinta. Esa es la elección, la expiación, limitada. Esa es la expiación limitada, que se limita solamente a los elegidos, a los escogidos desde antes de la fundación del mundo, hermanos. La gracia irresistible. La gracia irresistible. Dice la Confesión de Westminster. Dice, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y a ellos solamente tiene a bien llamar eficazmente en su tiempo señalado y oportuno por su palabra y espíritu de aquel estado de pecado y muerte en que se encuentran por naturaleza a la gracia y salvación de Jesucristo, alumbrando sus mentes de una manera espiritual y salvadora para que entiendan las cosas de Dios, quitando de ellos el corazón de piedra, dándoles uno de carne, renovando sus voluntades e inclinándolos al bien por su infinito poder, atrayéndolos eficazmente a Jesucristo, de modo que acudan a Él libremente, siendo hechos voluntarios por su gracia. Eso es la gracia irresistible de Dios, la gracia eficaz, la gracia irresistible del Señor. Es la gracia que nos llama. Y el ser humano no se puede resistir. El ser humano no puede repeler el llamado de Cristo, el llamado del Señor. Esto no es cuestión de un llamado al altar. Esto no es cuestión de una oración del pecador.
Por eso es que el calvinismo y nosotros hacemos nula esa clase de decisionismo. Esa es la expresión teológica más correcta. Decisionismo es que tú decides. Te presentamos un mensaje del Evangelio, te presentamos un mensaje de Cristo crucificado, pero ahora te toca decidir a ti. Yo me pongo a pensar, me pongo a analizar. Cristo hizo todo en la cruz. Cristo vivió su vida, se humilló. Bueno, comenzando un poco más allá de su gloria, se humilló, haciéndose hombre, tomando una condición humillada como la nuestra, es lo que significa, parafraseado. Tomando una condición humillada como la nuestra, se humilló, sufrió lo propio, el rechazo, sufrió la burla pública al llevar su cruz para ser crucificado. Sufrió latigazos, sufrió flagelaciones, sufrió la humillación humana, sufrió el rechazo de su pueblo. Después fue crucificado, clavado en una cruz, sufrió el dolor. Imagínense. Después de morir en la cruz, desciende a la tumba. 3 días después resucita. Después de haber hecho toda esa obra gloriosa de redención, después de hacer toda esa obra gloriosa de redención, te deja a ti y a mí la decisión de aceptarle para ser salvos. ¿Podemos escuchar algo más absurdo y tonto que eso? ¿Dónde? Eso solamente es en una mentalidad que no ha entendido, gracias mi hermano, ha entendido la gracia gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. El decisionismo, hermano, que es el aspecto, el punto final de que tú le pones la cereza al pastel, el último punto del plan redentor, lo cumples tú le pones el sello, eres tú. Esa es una idea absurda, es una idea humanista, es una idea que no tiene un fundamento bíblico. Jesús nunca dijo, acéptenme. Él siempre dijo, síganme. Él dijo, síganme. No dijo, acéptenme. Él dijo, crean en mí. Él dijo, síganme. Él dijo, dejen todo y vengan en pos de mí. Él nunca dijo, acéptenme. Porque Él no está interesado en que tú o yo le aceptemos. Él simple y sencillamente en su gracia irresistible nos llama para la vida eterna. Dice Juan capítulo 11, 43. Juan 11, 43 dice, y habiendo dicho esto, la historia de Lázaro, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Este ejemplo, hermano, nos enseña que fue hecho para la gloria de Dios, pero también nos deja dicho y nos deja un ejemplo claro, hermano, de la condición humana y de la obra que tiene que hacer Dios para redimirnos. Eso no es decisión de nosotros. Hay un pasaje que todos conocemos, y bueno, yo creo que todos los conocemos, Juan 6:44. Dice, ¿lo tiene conmigo? Ninguno. ¿Qué significa ninguno? Hermanos, en hebreo, nosotros que somos amantes del hebreo, en griego, ¿qué significa ninguno en griego? ¿Qué significa ninguno en español? ¿Qué significa ninguno en totonaca? Nadie. Ninguno. ¿Sí entienden la expresión? Ninguno puede venir a mí. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Si el Padre que me envió no le trajera y yo le resucitaré en el día postrero. Eso se llama gracia. Y la gracia no se resiste. Cuando estaba Lázaro allá adentro muerto y Jesús se acercó y le dijo, Lázaro, ven fuera. Usted se imagina a Lázaro, Señor, espérame, es que mira, mi abuelita todavía no viene, todavía no llega. Déjeme decir una cosa, el hombre puede poner 1000 excusas, hermano. 1000 excusas. Y déjeme decirle una cosa, que
si nosotros no podemos entender que Dios nos usa a través de su Espíritu para que nosotros, al exponer la palabra de vida, Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu, son vida. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios, esa palabra se transmite al corazón del humano que Dios ha preparado para ser salvo. Cuando esa persona es llamada por Dios, esa persona no pone ninguna objeción, no pone ninguna excusa, no pone ningún pretexto. Se convierte y se convierte. Resucita para vida eterna. Ninguno, dijo el Señor Jesús. Por último, la perseverancia de los santos. ¿Qué es la perseverancia de los santos? Dice la confesión de Westminster: aquellos a quienes Dios ha hecho aceptos en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, no pueden caerse total ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el fin y serán salvos eternamente. Qué tremendo. Qué tremendo, hermanos. ¿Sabes que cuando Dios te salva para vida eterna? Cuando usted conoce a cristianos, o personas que dicen que son cristianos, que de repente están en la iglesia un tiempo, después se desaniman y se van y vuelven allá, y se van y lo ves en el baile, o en las pachangas, o tomando, o fumando, maldiciendo, o lo que sea, y al rato regresan, y luego se vuelven a ir. Y yo no sé si usted conozca personas así, yo tengo algunos allá que también así van y vienen. Y yo les digo claramente, es que no han nacido de nuevo. Tú no has nacido de nuevo, no tienes vida todavía. Y me dicen, ¿cómo no, pastor? Si ya le entregué mi vida a Jesús. Le digo, no, esto no es cuestión de eso. Cuando Dios te ha llamado, no es una cosa, aquí hay una pregunta, ¿el cristiano puede caer, puede pecar? Sí, pero dice la Escritura que cuando nosotros cometemos pecados, y si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? Toda maldad. Mas en cambio, una persona que regresa al mundo después de haber dicho, creído, o haber hecho la oración del pecador, o incluso hasta haberse bautizado, y regresa al mundo, Pedro dijo claritamente, son como el perro que vuelve al vómito, y son como el cerdo que vuelve al lodo. ¿Sabes por qué el perro vuelve al vómito? ¿Y sabes por qué el puerco vuelve al lodo? ¿Sabes por qué? Porque nunca cambiaron de naturaleza. Cuando Cristo te salva y te ha dado vida eterna después de llamarte por su gracia eficaz, dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante todas son hechas nuevas. La pregunta es, ¿el calvinismo es bíblico? Sí es bíblico. No hay nada de qué temer, hermanos. Estamos fundamentados en la palabra de nuestro Dios. Les vuelvo a decir, Calvino le creyó a Agustín le creyó a Pablo le creyó a Cristo. Igualmente nosotros. Amén, hermanos. Entonces, como le decía ayer, no se avergüence cuando le llamen calvinista. Usted tiene las bases bíblicas para creer lo que hemos creído, hermanos. Dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, ¿por su qué, hermanos? Por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Fíjense, Dios produce. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me trajo desde allá para acá? ¿Quiero que le diga una cosa? Fue ustedes. Fue el amor y la misma gracia que nos cobija a nosotros. Si me hubieran invitado, yo creo, los mormones, no hubiera venido, hermanos. Ha sido la misma gracia, el mismo espíritu en el cual Dios nos ha llamado a tener una fe común, una convicción común. Es un mismo sentir, un mismo espíritu. Es una sola gracia que nos cobija y nos trae a todos tener una misma idea, un mismo pensamiento. Digo, Pablo, entre vosotros sean todos de un mismo sentir, de un mismo pensar, hablen una misma cosa. El calvinismo, hermanos, es bíblico, se los puedo y lo hemos asegurado, lo hemos atestiguado.
lo vemos y lo miramos a través de la Escritura. Los 5 puntos del calvinismo, los 5 puntos: la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. La Biblia lo afirma. La Biblia lo afirma. Amén, hermanos. Oremos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias. Gracias que nos permite, Señor amado, haber mirado en tu palabra, Señor, la gracia de tu amor, Señor, tu doctrina, tu palabra, Señor, que ella misma, Señor, nos ha dejado mirar cuán grande amor tú has tenido por nosotros, Señor, y por muchos otros que has elegido para vida eterna. Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que tu gracia, tu amor, tu bondad, Señor, sea para que todos aquellos que dudan, para todos aquellos que no tienen una convicción genuina, Señor, ayúdalos, Señor, a que crean. Ayúdales en medio de su fe, Señor. Ayúdales a creer. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.